Magnitudes y unidades, conversión de unidades, factor de conversión. En esta clase vamos a utilizar este método para convertir unidades del mismo tipo, o sea, de la misma magnitud. Para eso vamos a multiplicar la cantidad original por una fracción en la que el numerador y el denominador contengan una misma cantidad en distintas unidades. Vamos a ver un ejemplo y cómo armar esa fracción que va a ser mi factor de conversión. Por ejemplo, quiero convertir 1,5 kilómetros, o sea 1,5 kilómetros a metro. Y los pasos son los siguientes. El primero dice, si la unidad original, es decir, la que no queremos en el resultado, en este caso kilómetros, está en el numerador, escribimos la misma unidad en el denominador y viceversa, de tal forma de poder simplificarla. ¿A qué hace referencia ese primer paso? Que puede que acá la unidad sea una unidad que tenga numerador y denominador. En este caso la unidad es kilómetro, se encuentra en el numerador. Por lo que vamos a multiplicar mi cantidad original, 1,5 kilómetros, la vamos a multiplicar por una fracción donde esta fracción que yo voy a armar, que va a ser mi factor de conversión, va a tener en el denominador la misma unidad que yo quiero que se simplifique, kilómetro. Entonces yo acá voy a poner kilómetro. Esa es la unidad que está en el numerador, ¿sí? Porque no tenemos denominador acá, en este caso. Por lo tanto, en esta fracción que va a ser mi factor de conversión, que es la que va a multiplicar a la cantidad original, la escribimos como denominador a la misma unidad, en este caso kilómetro. De esta manera yo las voy a poder simplificar. Ese sería el primer paso. En el segundo paso dice, escribimos la otra unidad, la que queremos tener, en la otra parte de la fracción. Entonces ahora lo que vamos a escribir es la unidad a la que queremos llegar, que en este caso es metros. Entonces, acá ya pusimos el denominador, que es kilómetro. Acá vamos a poner la que queremos llegar, que en este caso es metro. Entonces ya tenemos gran parte de este factor de conversión, ¿sí? Por lo menos ya tenemos las unidades, metro en el numerador, kilómetro en el denominador. Este sería el paso 2. El paso 3 dice, escribimos un 1 en la cantidad más grande. Escribimos un 1 en la unidad más grande. Kilómetro es más grande que metro. Entonces, en este caso, vamos a poner un 1 en la unidad más grande. El tercer paso me dice, escribimos la cantidad equivalente en la otra unidad. O sea, en la unidad que está en el numerador, tenemos que escribir la unidad equivalente. ¿Equivalente a qué? A lo que me dice el denominador, 1 kilómetro. Y sabemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, lo que voy a escribir en el numerador es 1000. Entonces ya tenemos nuestro factor de conversión, 1000 metros sobre 1 kilómetro. 1000 metros equivale a 1 kilómetro, o sea que esta división me estaría dando 1. O sea, yo estaría multiplicando esto por 1, no estaría cambiando mi resultado. ¿Sí? Este factor de conversión ahora me sirve para que yo pueda simplificar. ¿Qué voy a simplificar? Voy a simplificar los kilómetros con los kilómetros. O sea que esa unidad me va a dejar de aparecer. Ya kilómetro y kilómetro se simplifica. Y la unidad que me va a aparecer es metro. Entonces me queda ahora por multiplicar 1,5 por 1000. Multiplicar un número con coma por la unidad seguida de 0 significa correr la coma, tantos lugares como ceros tenga este número. Son 3 lugares. Entonces me quedaría, corro 1, corro 2 y agrego un 0, corro 3 y agrego otro 0, la coma queda al final, no la escribo y me da 1500 metros.
vamos a ver el ejemplo 2. Convertir 70 km por hora, esa es una medida de velocidad, a metros por segundo. En este caso tenemos unidades en el numerador y en el denominador. Como queremos convertir las dos unidades, kilómetros a metros y horas a segundo, vamos a multiplicar por dos factores de conversión, uno por cada unidad que queremos convertir. Las unidades que no queremos en el resultado son kilómetros y horas. Kilómetros está en el numerador, por lo tanto en el factor de conversión lo vamos a indicar en el denominador. Horas está en el en el denominador y por lo tanto en el factor de conversión la indicamos en el numerador. Vamos a ver el ejemplo. Tengo 70 km por hora y lo quiero convertir a metros por segundo. Entonces voy a multiplicar. En este caso, como quiero pasar kilómetros a metros y horas a segundo, voy a usar dos factores de conversión. Uno para pasar los kilómetros a metro y otro para pasar las horas a segundo. Kilómetro está en el numerador, por lo tanto en el factor de conversión va a aparecer en el denominador. Horas está en el denominador, por lo tanto en el factor de conversión en el otro, en este, lo indicamos en el numerador. ¿Cuál es la idea? Que se puedan simplificar las horas con las horas y los kilómetros con los kilómetros. Bien, acá quiero que aparezca metros, porque quiero pasar de kilómetros a metros. Y acá quiero que aparezca segundo, porque quiero pasar las horas a segundo. Nos ocupemos del primer factor de conversión. La unidad más grande es kilómetro, entonces acá escribo el 1. Acá arriba, el equivalente en metros de un kilómetro. Hemos dicho que eran 1000 metros. Ahora, horas y segundo. Hora es más grande que segundo, ahí ponemos el 1. Y ahora el equivalente en segundos de una hora. Y el equivalente son 3600 segundos. Bien. Acá tenemos que un kilómetro es 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Esa es la idea que tenemos que tener, esas son las equivalencias que tenemos que tener en claro cuando vamos a escribir el factor de conversión. Recuerden que a la unidad más grande le ponemos el 1 y escribimos su equivalente en la unidad más chica. Ahora que ya tenemos esto, podemos simplificar los kilómetros con los kilómetros, las horas que está acá en el denominador con la hora que está acá en el numerador, y las unidades que nos han quedado son metro y segundo, que es lo que queríamos convertir. Y el resultado de esta operación, 70 por 1000 dividido en 3600, es igual a 19,4444. Y sigue la cifra 4, sería periódica, y la vamos a redondear a los centésimos. Sería 19,44 y la unidad que me ha quedado es metros sobre segundos. Y veamos el ejemplo 3, convertir 1,2 metros cuadrados a decímetros cuadrados. Estas son unidades de superficie, que la podemos convertir usando la regla de la escalera o el factor de conversión. Si usamos el factor de conversión, lo que queremos simplificar es metros cuadrados. Queremos que aparezca decímetros cuadrados. Por lo que vamos a escribir en el factor de conversión como denominador la unidad que yo quiero simplificar, que es metro cuadrado. Y como denominador la unidad que quiero que aparezca, que es decímetro cuadrado.
metros cuadrados en la unidad más grande, entonces a ella le ponemos el 1. Y ahora el equivalente de un metro cuadrado en decímetros cuadrados sería 100. Recuerden que las unidades de superficie, la coma se corre de a 2. ¿Sí? Entonces tenemos metro, decímetro. ¿Sí? Son 2 ceros que hay que agregar. Por lo que en este caso, al tener ya el factor de conversión, lo que hacemos es simplificar los metros cuadrados con los metros cuadrados, y el resultado de multiplicar 1,2 por 100 es 120 decímetros cuadrados. O sea que en este caso lo que simplificamos son los metros cuadrados con los metros cuadrados. Y de esa manera la unidad que me queda es decímetros cuadrados. Y 1,2 por 100 tenemos 120 decímetros cuadrados. Y en el ejemplo 4 tenemos convertir 5 gramos sobre centímetros cúbicos en kilogramos sobre metros cúbicos. Esta es una unidad de densidad. En este caso tenemos unidades en el numerador y en el denominador, y como queremos convertir las dos unidades, igual que en el caso de las unidades de velocidad, gramos, kilogramos y centímetros cúbicos, metros cúbicos, multiplicaremos por dos factores de conversión, uno por cada unidad a convertir. Entonces en este caso ya está hecho, veamos, tenemos 5, en este ejercicio lo vamos a copiar y queremos pasar 5 gramos por centímetros cúbicos en kilogramos por metros cúbicos, por lo que vamos a elegir la unidad principal, 5 gramos sobre centímetros cúbicos, y la vamos a multiplicar por dos factores de conversión. Como gramo está en el numerador, va a aparecer en el denominador, y como quiero que aparezca kilogramo en el numerador, entonces voy a poner kilogramo. Entonces gramos se va a simplificar con gramos. En la mayor vamos a poner el 1, y acá el equivalente de un kilogramo en gramos, que es 1000. Y el otro factor de conversión será, como acá está centímetros cúbicos en el denominador, entonces centímetros cúbicos va a aparecer en el numerador, y lo que va a aparecer en el denominador serían la unidad a la que quiero llegar, que es metros cúbicos. La mayor es metros cúbicos, entonces acá va el 1, y el equivalente de metros cúbicos en centímetros cúbicos es, acá adelante ponemos 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que son unidades de volumen y corre de 3 en 3. Bien, ya tenemos los dos factores de conversión. Entonces los gramos se van a simplificar con los gramos, los centímetros cúbicos con los centímetros cúbicos, y lo que me va a quedar es kilogramos y metros cúbicos. Acá seguirían estos 3 ceros con estos 3 de acá, me quedaría 1000 por 5, me quedaría 5000, y la unidad que me quedaría sería kilogramo sobre metros cúbicos. Entonces, de nuevo acá, estos 3 ceros se simplifican con estos 3, acá me queda 1000 por 1, 1000 por 5, 5000. Y acá me quedó 1 por 1, 1, entonces directamente me queda 5000 kilogramos por metros cúbicos.